Hola, es un gusto saludarnos nuevamente. Continuamos con este libro tan hermoso de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir en el capítulo 13, del versículo 13 al 52, por si quieren acompañarme en la lectura en sus Biblias. Dice la palabra de Dios: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, en Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que tenéis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado les sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey. Esto es lo que hemos estado estudiando los domingos con el pastor Edwin, cuando el pueblo pidió un rey. Seguimos. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios se levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis,
si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense qué avivamiento, qué sed de la palabra de Dios había. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto es lo que vimos ayer. Siempre va a haber oposición y el enemigo no estaba contento con todo esto que estaba pasando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Qué precioso pasaje, ¿verdad? Cuando hay una preparación hermosa de oración, ayuno, de búsqueda, de guía del Espíritu Santo, va a haber ese tipo de fruto, hermanas. Pablo se levanta con valentía en esa sinagoga y habla con autoridad, desde la historia de Israel hasta el cumplimiento en Cristo. Su mensaje está lleno de la verdad, pero también de esperanza para los gentiles. Sin embargo, no todos lo reciben bien. Muchos judíos lo rechazan, y son los gentiles, los considerados de afuera, quienes se llenan de gozo al oírlo y creen, dice la palabra. Hermanas, nuestra voz tiene peso en el reino de Dios. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar lo que Dios ha depositado en nosotros. Quizás nos hemos callado por años, por inseguridades, porque pensamos: es que yo no doy el ancho de mi testimonio, es que yo no tengo fluidez de la palabra, o quizás ha sido por palabras que nos han marcado, o por prejuicios religiosos. Pero Dios nos quiere usar, no solo para hablar de Él, sino para llevar luz donde otros no llegan a verla. Al igual que Pablo y Bernabé, puede que enfrentemos celos, críticas o rechazo, pero eso no es una señal de fracaso, sino, hermanas, de una lucha constante de predicar la verdad. Gocémonos, dice, cuando por su causa somos maltratados incluso, o padezcamos cualquier tipo de rechazo, ¿verdad? Entonces, una aplicación que podríamos ver en esto que hemos estudiado este día, que hemos leído y reflexionado un poco, es a quién le podemos compartir este día lo que Dios ha hecho con nosotros. No subestimemos nuestra historia. Nuestro testimonio puede ser la llave que abre el corazón de otra mujer. Hablemosle a otra mujer con amor, con la verdad, pero no nos callemos. Dios quiere que hablemos. Dios quiere usar nuestra sensibilidad como mujeres y nuestra pasión por Él para
para compartirle a otra mujer lo que Dios puede hacer en su vida. Oremos, hermanas. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Queremos hablar de ti. Queremos que nuestras palabras, que nuestra historia sean usadas para lo eterno, Señor. A veces hemos callado por miedo, pero queremos hablar con valentía, con amor y con verdad. Abre puertas, Señor, para que podamos compartir tu luz con otras mujeres que están en la oscuridad. No permitamos que el rechazo de otros, Señor, o el juicio de otros nos callen. Que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros. Úsanos, Señor, para sanar, para levantar y para traer esperanza a otras mujeres. En el nombre de Jesús. Amén.